Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Méndez Jacinto y yo les voy a hablar acerca del tema la pobreza en México y migración. La pobreza en México se define como la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. El término necesidades básicas es cuando menos impreciso y por otro lado, la pobreza suele ser relativa. Es decir, que en México 52.4 millones viven en situación de pobreza. La población no pobre y no vulnerable en todo el país es de 24.7 millones de personas. Nos referimos principalmente a la privación de recursos materiales y económicos, mientras que utilizamos exclusión social cuando queremos incluir la ausencia de participación en la esfera no solo económico, sino política, cultural y social. Es decir, cuando se carecen de los derechos de ciudadanía. Además, hace referencia a las dinámicas dentro y fuera de la sociedad en la participación de las personas y grupos de distintas esferas de integración, como son el mercado de trabajo, las relaciones sociales y familiares, a la vivienda. Más concretamente, estas dimensiones que componen la exclusión social son la escasez económica, las privaciones sociales, la ausencia en la población política, las privaciones en los aspectos culturales y educativos. La exclusión social es un proceso dinámico y acumulativo de barreras y dificultades que apartan de la participación y la vida social a personas, familiares, grupos y regiones, con relación desiguales con el resto de la sociedad. La diferencia entre pobreza y pobreza extrema es una situación económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas para vivir. No se satisfacen por falta de recursos económicos. La pobreza extrema es un término que se utiliza cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades más básicas, como alimentarse, beber agua potable, dormir bajo un techo, tener acceso a sanitario y educación. Los objetivos de los programas en relación a la pobreza es detectar los problemas sociales que derivan en pobreza y marginación, falta de trabajo, vivienda, educación, alimentos, buscar los recursos y medios técnicos que les den solución, bienestar general de la población, crear oportunidades y crear instrumentos de la equidad y la integración social. Los estados de la República Mexicana con más altos niveles de desempleo, desnutrición, deserción escolar, migración y trabajo infantil son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tabasco, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas y Campeche. Una población económicamente activa se refiere a las personas que de 15 años o más están trabajando o buscan activamente un trabajo. Se divide en 4 clasificaciones centrales que determinan la situación laboral: desempleados, subempleados, ocupados plenos y ocupados no clasificados. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y que lleva consigo un cambio de residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorias. La migración se clasifica mediante 6 grandes grupos o subcategorías. Según su escala geográfica, las características del lugar de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes. La causa de las migraciones humanas son migración por causa ecológica, migraciones por causas económicas, migraciones por causas políticas, migraciones a causa de guerras.
La migración también se divide en interna y externa. La migración interna se produce dentro del mismo país, como por ejemplo la salida de los individuos del campo a la ciudad. La migración externa se produce por personas que abandonan su país para dirigirse a otros países, como por ejemplo la salida de ecuatorianos a España. Las consecuencias que ocasionan las migraciones. Las personas migrantes envían dinero a sus familias, ayudándoles a la economía familiar y permitiéndoles subsistir. También, al perderse población, se pierden posibilidades de consumo, y aunque se envíen dinero a las familias, este viene muy fraccionado, lo cual no les permite salir de la pobreza. Por parte de los países receptores, los efectos de la migración son: Estados Unidos y Europa presentan efectos en aumento en su fuerza laboral, que se traduce en aumentos de desempleos y en la presión de asistencia social, y pérdida de renta nacional por la emisión de remisas. El porcentaje de la población de migrantes internacional según el lugar de destino son: Estados Unidos de América con 89.4%, otros países 7% y países no identificados 3.6%. Muchas gracias.